Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas aquí a mi canal de YouTube. Hoy os voy a hablar en la sección de píldoras de cine de Asbestas, la última película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, ¿eh? Que también está el guión junto con Isabel Peña, ¿no? Que es quien completa un poco ese dúo, ¿sabes? De estos últimos años en los cuales Rodrigo Sorogoyen lo podríamos considerar, si no el mejor director de cine español, pues sí uno de los dos, tres mejores, vamos, entre los que más en forma está. Eh, como ya digo, voy a hablar de Asbestas, ¿vale? Estrenada hace nada, apenas de 2, 3 semanas. He querido esperar un poquito porque no me gusta hablar de películas muy recientes y evidentemente pues hacer algún spoiler, hacer algo que a la gente le fastidia, ¿eh? Eso es así. Pero bueno, antes de nada, deciros, eh, yo soy fan de Rodrigo Sorogoyen, la verdad es que las películas que ha hecho por ejemplo, la del Reino es una película que me encanta, me parece muy buena película. Y es uno de los directores que la verdad es que mantiene la tensión en los thrillers de una forma espectacular en ese sentido. Entonces, este Asbestas, por ejemplo, en comparación con El Reino, es una película muy distinta, ¿no? Porque la otra parecía que esa tensión angustiosa y un poco más como acelerada, más nerviosa, ¿sabes? Pues te hace vibrar viendo la película. Y sin embargo, en Asbestas, es un thriller rural, ambientado en Galicia, inspirada en un caso real, pues que lo que hace es cocinarse a fuego lento. Es un thriller que va muy de poco a poco. O sea, es un poco pues el Perros de paja de Sam Peckinpah, pues hecho a los Sorogoyen en ese sentido. Es una película con un toque western, evidentemente, digamos, western en Galicia, rural, todo eso, ¿no? Pero al final es un poco eso, ¿no? O sea, es esa atmósfera que se crea. Es un poco también, pues, como la película de Carlos Saura, que es El séptimo día, ¿vale? Que está basado, inspirado en el crimen este de Puerto Rico. Pues es un poco eso, en ese sentido, ¿eh? Una pareja de franceses que llega a este pueblecito de Galicia, pues para cultivar, crear un huerto ecológico y vivir de eso. Y los que están en ese pueblo, que ya son muy poquitos los que quedan, eh, mm, con, digamos, como máximo representante Luis Zaedra, ¿no? Que es un actor que hemos visto en muchas películas de comedia, también en algunos thrillers, también ha trabajado con Sorogoyen, en El Reino, por ejemplo, pues que está muy cabreado, está muy mosqueado, podríamos decirle de esa forma, porque quieren vender los terrenos de este pueblo para que se pongan estos molinos de energía eólica, ¿no? Y claro, ¿qué supone? Que si todo el pueblo no está de acuerdo, las 10 12 personas que viven en ese pueblo, no pueden vender. Y en el caso de estos eh, vecinos franceses que llevan un par de años viviendo en el pueblo, se niegan a vender porque ellos quieren seguir viviendo allí, quieren pues, realizar ese huerto ecológico en ese lugar. Y porque no consideran que lo que se les está ofreciendo, ese trato que se les está ofreciendo a, la, a los habitantes del pueblo, sea tampoco un trato justo, ¿no? Realmente acorde a lo que valen esas tierras. A partir de ahí, todo eso es ese duelo, esa tensión que va creciendo durante la película.
O sea, ya os digo, muy Perros de paja de Sam Peckinpah, muy en esa línea. Si lo habéis visto, sabéis a lo que me refiero. Luis Aedra está genial. Me parece que hace una interpretación de hombre de pueblo muy, ¿cómo decirlo? Muy agresivo, ¿no? Muy molesto, ¿no? Muy querer salirse con la suya y asustar a esta pareja francesa que está en el pueblo para que al final terminen largándose, ¿sabes? O vendiendo y así ellos también poder trincar el dinero. Entonces, todo eso tiene con ese duelo interpretativo, ese duelo también un poco de contrastes que tienen Luis Aedra con Denis Minochet, ¿no? No sé si lo pronuncio correctamente, que es, digamos, el antagonista, ¿no? O el protagonista de la cinta. Y toda la tensión que eso se genera, o sea, llega a un punto que explota todo, que explota. Entonces, hasta ese momento es un thriller muy masculino, muy de estos personajes, con lo que sucede, con lo que está pasando ahí, etcétera. Y luego pega un giro y tiene un último tercio de la película que se vuelve una película mucho más femenina, ¿no? En el cual son las mujeres del pueblo, la mujer de este hombre francés, la madre de Luis Aedra, todo eso, quienes, digamos, cogen el relevo de la cinta hasta el final. Entonces, le pega un giro en ese sentido, pero que mantiene la película, o sea, la lleva como si fuera hacia otro lado, pero que no, porque digamos que lo que te están hablando en ese punto es lo que estaba de trasfondo durante toda la película, durante la primera hora y media de metraje. Es una película que supera las 2 horas, yo digo, tiene esa primera hora y media, luego hay una media hora final, que es donde realmente se cierra todo, y luego los créditos, ¿no? Al final son 127 minutos de película. Pero ya os digo, todo muy cocinado a fuego lento. Es de esos thrillers que parece que no pasa nada, parece que no va a ocurrir nada, pero sin embargo la tensión va aumentando y poco a poco se van descubriendo las cosas para que eh, se, se resuelva todo hacia el final. Hay que decir que esto está inspirado en un caso real, ¿vale? Que se llama, bueno, es el crimen de Santoalla, ¿vale? Es un pueblecito gallego, que también fueron dos familias enfrentadas, en este caso una familia eh, que era de ahí, de ese pueblo, y un matrimonio, en este caso holandés, que fue a vivir allí, en ese pueblo. Y al principio las cosas fueron bien, ellos fueron en el año 1997, pero a mediados del 2000, 2004, 2005, ocurrió lo mismo que te plantean en esta película, ¿no? Que se querían poner unos molinos de energía eólica y en ese punto eh, los que eran de allí de toda la vida querían vender, pero esta pareja de holandeses no quería vender. Y el hombre fue asesinado en el año 2010 y hasta el año 2014 no se llegó a resolver ese crimen, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y con esto, evidentemente, lo que hace Asbestas, pues bueno, tomar un poco esa idea de base y llevárselo, evidentemente, Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña a lo que ellos quieren también contar en ese sentido. La película es súper potente, la película te atrapa, la película me parece que es una de las mejores, no solamente del cine español, sino también en general, una de las mejores películas del año 2022. En ese sentido, yo os aseguro que si hago un top 5 de mejores películas del 2022, Asbestas va a estar. O sea, porque a mí
me ha fascinado, me ha cautivado la película en cómo está rodada, esa ambientación, la fotografía que tiene es excelente, el uso del sonido, de la música, de la tensión, todo es increíble y, evidentemente las interpretaciones también, ¿no? También te hacen meterte dentro de la película. Hay que decir que, por ejemplo, la película del Reino tenía mucho más movimiento de cámara, todo era más nervioso, ¿no? Como ya he dicho antes. Y aquí, sin embargo, la cámara es más espectadora de, de lo que se está contando. Hay una secuencia, por ejemplo, en el bar del pueblo, con un diálogo que tienen Luis y Denis Minochet, que la cámara está fija, la cámara no va haciendo alarde de hola, soy Rodrigo Sorogoyen, estoy aquí, no, quiero mandar un saludo. No, 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 no. ¿Sabes? La cámara está fija y ellos están ahí transmitiendo, ¿no? Transmitiendo con su interpretación. O sea, son puntos que tiene que la película te hace no pestañear realmente y estar pendiente. Hoy en día que todo el mundo ve las películas pues con el móvil, con otras cosas, ¿no? Y lo tiene ahí de fondo y no le presta atención. Evidentemente, estas de las películas que, no sé, si pestañeas te lo pierdes, ¿no? Y no porque pasen muchas cosas, ya os digo, muy rápidas, sino porque al final te atrapa, te engancha la película. Y eso es bueno, eso es bueno. O sea, es muy difícil hoy en día que una película, a mí particularmente, me enganche. O sea, yo siempre soy más del cine más clásico, de lo que os traigo muchas veces por aquí, y porque son películas que a mí me interesan más, me atrapan más, y esta es como una de esas películas, de verdad. O sea, es altamente recomendable Asbestas. Y por cierto, el actor este francés, el Denis Minochet, es un actor que tiene actualmente 45 años, pero está caracterizado como si tuviese pues mucha más edad, ¿no? Y es un hombre grande, corpulento, fuerte, que se le ve, ¿no? En ese sentido. Y es el actor que en la escena inicial de Malditos Bastardos, cuando Christoph Wolf va a la granja y empieza a hablar con este actor, ¿no? Para que le diga dónde tiene escondido a los judíos, pues ese es el actor. Es que el cambio físico es brutal en ese sentido. Claro, hay también un personaje, digamos, pobre, con poco que echarse a la boca, pues se le veía pues, sí, alto, muy delgado. Tal. Aquí la imagen es totalmente distinta, mucho más joven también, evidentemente, pues con 30 años, ¿no? 32 años que debería tener en ese momento el propio actor. La interpretación que hace también, muy buena. En general, los actores están muy bien, es muy recomendable. Y es un actor que no tenía ni papa de español, o sea que prácticamente lo aprendió todo para, para la película, en ese sentido. Entonces, y eso es un refuerzo que tiene la película bastante interesante. Y bueno, no más que deciros realmente. O sea, me ha encantado Asbestas, la he disfrutado muchísimo. Y son de esas películas que la ves y al día siguiente te acuerdas. Y pasan unos días y te sigues acordando de la misma. Entonces, si eso ocurre en ese sentido, es porque la película es buena. Así que yo os recomiendo que veáis Asbestas, que si no conocéis mucho la filmografía de Rodrigo Sorogoyen, bueno, pues que os acerquéis a las películas que ha hecho. También ha hecho series como Antidisturbios, todo eso. Quizás ahí soy menos fan porque al final me parece que Antidisturbios es una película estirada. O sea, ya de verdad que también tiene un trasfondo de tema político, pero dices, bueno, eso ya me lo has contado en El Reino, ¿no? Entonces me resulta un poco repetitivo. Quizás más centrado en los propios antidisturbios y como fue el primer episodio de esa serie,
pues me hubiera entusiasmado mucho, mucho más. Pero, por ejemplo, Madre es una muy buena película y es un dramón de aquí te espero, ¿no? También interesante. El policíaco este tipo Seven que tiene, que es la de... creo que es Que Dios nos perdone, ¿no? Creo que es el título. Pues siempre me confundo con la otra que hay de 100 años de perdón y todo eso. O sea, que es la de, si no me equivoco, la de Kiki Maillo. Bueno, pues es otro thriller también, ya os digo, muy tipo Seven, que también es una película muy, muy, muy interesante. Y Estas Bestas me parece su mejor película. Me parece la película más madura, la película eh, más redonda en ese sentido, así que lo dicho, no os perdáis Asbestas. Y yo volveré muy pronto. Adiós.